Función compuesta. A ver, la notación que vamos a utilizar acá, ¿sí?, para designar a la función compuesta va a ser, supongamos que nos piden f compuesta eje, ¿sí?, de este modo. Esta es la notación que utilizamos, f compuesta g. O bien, también, de este modo, ¿sí? De las dos maneras está bien, ¿sí? F compuesta g o f compuesta g, ¿sí? Y si es al revés, si es g compuesta f, acá sería, fíjense que queda en el paréntesis, ¿sí?, la función que está más a la derecha, ¿sí? Es f compuesta g. Entonces acá sería g compuesta f, ¿no? Al revés, siempre queda en el paréntesis, con paréntesis, la función que está más a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya vamos a ver ahora, después vamos a ver cómo se obtiene la función. Pero antes tenemos que ver si existe la función compuesta, ¿sí? Nos van a pedir la función compuesta, pero antes uno tiene que evaluar si eso que nos están pidiendo, es decir, si la función compuesta existe, porque puede no existir. No puedo determinar algo que no existe, ¿sí? Entonces vamos a ver la condición de existencia de una función compuesta, ¿sí? Pero es el paso 1 que tenemos que hacer cuando nos pide una función compuesta. Lo que tenemos que hacer es determinar si existe la función compuesta. Y luego, si existe, voy a determinar el dominio. Si existe, voy a componer, voy a definir la función compuesta, ¿sí? Es decir, no puedo hacer nada si antes no sé si existe la función. Bueno, ¿cuál es la condición? Yo he tomado este ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, ¿sí?, para determinar la existencia, y si existe vamos a determinar, vamos a componer la función compuesta. Acá hemos dado dos funciones, función f y función g. Y vamos a suponer que yo quiero saber si es que existe esta función, ¿sí? ¿Qué se tiene que cumplir para que exista la función compuesta? Vayan tomando nota. En este caso, como yo quiero hacer f compuesta g, ¿sí?, f compuesta g, lo que tienen que hacer es, tenemos que hacer una intersección. A la función g, en este caso, o mejor dicho, la función que se encuentra en el paréntesis, le vamos a determinar el rango de esa función, ¿sí? Es el rango de g. Y a la función que está afuera, vamos a determinar el dominio de esa función, ¿sí? Entonces, repito, la función que está en el paréntesis se determina el rango. Y a la función que está afuera voy a determinar el dominio, ¿sí? Bueno, vamos a sacar, por lo cual necesito determinar el dominio y el rango, ¿sí?, para poder intersectar. Lo que vamos a hacer es una intersección. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a intersectar, mire, el dominio de f. Vamos a intersectar, esto quiere decir intersectar el dominio de f con el rango de g. Siempre es rango de esta función intersectado con el dominio de esta función, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con esa intersección? Tiene que dar un conjunto distinto del vacío. Entonces me tiene que dar un conjunto, no puede quedar un conjunto vacío. Cuando yo haga la intersección, cuando hagamos la intersección, tiene que quedar un intervalo, algo, un conjunto, ¿sí?, que no sea vacío, ¿sí? Bueno, esa es la condición entonces para que exista. Esta es la condición de existencia, en este caso, de f compuesta g. Si esto no se cumple, listo, termina el ejercicio, no existe eso que me están pidiendo, ¿sí? Bueno, esta es la condición entonces de existencia, ¿sí?, de la función. El primer paso siempre va a ser eso. El primer paso, tengo que verificar si esto se cumple, ¿sí?, si el dominio de f intersectado con el rango es distinto del vacío. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces me dice, determino el dominio de f. ¿A dónde está la función? Acá está función f, tengo una raíz, ya sabemos que esta función, por tener una raíz, ¿sí?, de índice par, todo lo que se encuentra debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Despejamos x, esto ya lo saben, ya hemos visto, ya hemos estudiado. Aplicamos raíz en ambos miembros, ¿sí? Esto es valor absoluto,
y esto es mayor o igual que 2. ¿Sí? Por la propiedad del mayor, también ya lo sabemos, esto queda x mayor o igual que 2, ¿verdad? O x es menor o igual que menos 2. ¿Sí? Mayor que 2 o x es menor o igual que menos 2. ¿Sí? Pueden representar el conjunto de solución si quieren. Va a ser los mayores que 2, que son todos los que se encuentran a la derecha del 2. ¿Sí? Incluido el 2, lo toma el 2, son todos estos. Y luego los que están hacia la izquierda, ¿sí? Todos los números estos que son menores que 2. Bueno, conclusión. El dominio, ¿sí? El dominio de la función, ¿sí? De la función f, el dominio de la función f, van a ser los valores que van desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí? Pongamos acá, desde menos infinito hasta menos 2, cerrado, lo incluye al menos 2, ¿sí? Y luego, ¿sí? Esto es una unión, desde 2 a infinito. Esto implica unión, ¿sí? Implica que es este conjunto o este conjunto. Entonces es una unión. Entonces, desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 cerrado, ¿sí? Hasta infinito. Esto sería el dominio de la función. Bien, voy a borrar esto. Entonces pongamos acá que el dominio de la función es desde menos infinito hasta menos 2 y unido desde 2 cerrado hasta infinito. Ese es el dominio. Bueno, entonces voy poniendo lo que me dice acá. Dice dominio de f. Bueno, ya hemos sacado. Ahí está el dominio de f. Intersectado con el rango de g. Para poder saber el rango de g tengo que saber más o menos cómo es la gráfica, ¿ves? Tengo que saber cómo es la gráfica de la función valor absoluto. La gráfica de la función valor absoluto es muy simple. Es como una V, ¿sí? Son dos rectas, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Son dos rectas que están a 45 grados acá, 45, 45, 45, ¿sí? Esta es la gráfica de la función valor absoluto. Es como una V, es una V, ¿sí? Bueno, esa es la gráfica entonces de la función valor absoluto, es una V. Bien. ¿Cuál es la gráfica de esta? No, ¿cuál es el rango de la función? ¿Cuál es el rango de la función valor absoluto? Dijimos que el rango va a iniciar, ¿sí? Vengo trazando acá, fíjense, desde abajo hacia arriba, ¿sí? La función, ¿desde dónde comienza? ¿Desde dónde inicia? Desde el valor 0. Desde 0 de i, ¿no? Siempre mirando i. Desde 0, ese es mi piso. Desde 0 hasta donde sube, va subiendo hasta el infinito. Quiere decir que el rango, ¿sí? El rango de la función, ¿cómo se llama nuestra función g? Bueno, el rango de la función g va a ir desde 0, incluido el 0, hasta infinito. Bueno, entonces acá voy a poner desde 0 hasta infinito. ¿Bien? Voy a borrar. Ya hemos sacado el dominio, ya hemos sacado el rango, ¿sí? Intersecta el dominio de f, ahí está el dominio de f, intersectado con el rango de g. Y ahí está el rango de g. Borramos esto. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, tengo que hacer la intersección, por lo cual lo vamos a representar gráficamente, ¿eh? Así lo vemos, ¿sí? Vemos qué nos queda de la intersección. Tengo que intersectar. Vamos a graficar esto. Lo vamos a graficar, lo hagamos acá. Lo hagamos acá, así lo veo mejor. A ver, lo grafiquemos acá. Este es un conjunto, ¿sí? Que va desde menos infinito hasta menos 2. ¿Dónde está? Vamos a suponer que el menos 2 ande por acá, ¿sí? Entonces va a ir desde menos infinito hasta menos 2. En 2 es cerrado, lo toma, ¿sí? Todo esto es. Este intervalo, este conjunto, va desde 2 hasta infinito. En 2 lo toma. ¿Bien? Ahí está. Bien. ¿Qué más? Bueno, esto es la representación de este conjunto, es decir, del dominio. Bueno, ahora voy a representar en la misma recta real este conjunto, este intervalo que va de 0 a infinito. Ese lo representamos siempre un poquito más arriba o más abajo, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar acá arriba, va desde 0 a infinito, ¿sí?
son los mayores que 0, que son todos los números que están a la derecha. Como tengo acá un corchete, quiere decir que lo toma, lo incluye, ¿sí? Son todo esto. Digamos que todos estos son los números que son mayores o iguales que 0. Bien, a mí me pide acá intersección. Acá dice intersección. Yo tengo que intersectar los dos conjuntos. ¿Qué es la intersección? Es buscar los elementos en común, los números en común, las regiones pintadas en común, ¿sí? Fíjense en ustedes, si yo vengo desde la izquierda, la región que está pintada es la parte de abajo, o sea, acá está pintado, ¿verdad? El conjunto de abajo solamente, ¿ves? Está pintado ahí. Acá ya no hay nada pintado, ¿eh? Y acá, cuando arranco, cuando voy pasando por 0, cuando inicio en 0, está pintado arriba solamente, ¿ves? Y cuando llego a 2 positivo, ahí veo que está pintado abajo y arriba, ¿sí? Esa es la región en común, esa es la intersección, esa es la región, la zona donde está pintado arriba y abajo, ¿eh? Esos son los elementos en común, ¿sí? Es la región que está pintada arriba y abajo, ¿sí? Los elementos en común, los números en común, ¿sí? Entonces acá, no, acá solamente está pintado abajo, acá solamente está pintado arriba, y acá, desde el 2 en adelante, está pintado arriba y abajo, ¿sí? Esa es la zona, es la intersección, ¿sí? La región que está, ahí lo completo, ahí está, ¿sí? Esa es la región entonces que está pintada. Bueno, arriba y abajo. Conclusión, la intersección, ¿qué nos queda la intersección? Nos queda un conjunto que va a ir desde 2, esa es la región que está pintado, que comparte, la región en común pintada desde 2 cerrado, porque lo incluye el 2, ¿hasta dónde? Estas flechitas nos indican que se va hasta infinito. Bien, y ahí tenemos entonces la intersección. Bueno, ¿qué es lo que dice la condición de existencia? Que cuando hacemos esa intersección entre el dominio y el rango, ese conjunto, esto es un conjunto que va de 2 a infinito, tiene que ser distinto al vacío. Y es distinto al vacío, o sea, me da algo, me da un intervalo, me da un conjunto, ¿sí? Me da un conjunto. Entonces, acá vamos a poner que es distinto del vacío, ¿sí? Es distinto, o sea, cumple la condición. Existe función, existe f compuesta g. ¿Por qué? Porque la intersección del dominio con el rango de g me da un conjunto distinto del vacío. Conclusión, por lo tanto, vamos a decir que existe, ¿sí? ¿Qué cosa? F compuesta G. Yo voy a usar esta notación, ¿eh? Te pongan la notación que a ustedes les parezca más cómoda. Me gusta, yo uso esto, pero pueden poner así, como ustedes quieran, ¿sí? F compuesta G. Existe F compuesta. Ahora sí, ya puedo determinar la función, puedo sacar el dominio, porque ahora sé que existe, ¿sí? Siempre el paso 1 es analizar si existe la función compuesta. No puedo determinar algo que no sé si existe, ¿sí? Entonces el paso 1 siempre es analizar la existencia. ¿Y cómo se analiza? Haciendo la intersección. ¿Sí? Bueno, si es f compuesta g, es intersectar el rango de g con el dominio de f. Y me tiene que dar distinto el vacío. Si me da distinto el vacío, yo puedo asegurar, garantizar que tengo función compuesta. ¿Bien? Bueno, y ahora que sabemos que existe la función compuesta, vamos a determinar el dominio de la función compuesta, ¿sí? Vamos a seguir esa secuencia de pasos, chicos. Paso 1 va a ser analizo la existencia, con esto, haciendo esa intersección. Paso 2 va a ser ahora determinar el dominio, ¿sí? Determino el dominio de la función, ¿sí? El paso 2 entonces va a ser analizo, determino el dominio de la función, determino el dominio de la función. Entonces, determino dominio de f compuesta g, ¿sí? O pueden poner determinar dominio de f compuesta g, ¿sí? Ese va a ser el paso 2. Siempre van a seguir esa secuencia de pasos. Paso 1, veo si existe. Si existe, paso a analizar, ¿sí? El dominio, a obtener ese dominio de la función, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Borramos. Bueno, para determinar el dominio de f compuesta g, van a hacer lo siguiente. Miremos acá. Acá tengo la función, acá nos vamos a enfocar en la función que me aparece ahí en el paréntesis. En este caso es g, ¿sí? Entonces vamos a tomar esa función g en este caso, ¿sí? Y vamos a mirar ahora acá. Miremos lo que nos dio la intersección. Cuando hicimos el paso 1, ¿sí? Hemos sacado un conjunto, un intervalo. Bueno, miremos ese conjunto, ese intervalo.
dice que va desde 2 a infinito, ¿sí? Esto, repito, esto viene de la intersección del dominio y el rango, lo que hicimos en el paso 1. Bueno, entonces este intervalo va de 2 a infinito. Quiere decir que esta función lo tengo que expresar, ¿sí?, en función, digamos, de este intervalo. ¿Cómo se lee esto, chicos? Va desde 2, ¿sí? Esto sería desde 2 a infinito. O sea, ¿cómo se lee esto? Son los mayores que 2, ¿verdad? Si yo digo que va de 2 a infinito, ¿qué estoy diciendo? Que va desde 2 hasta el infinito. O sea, son los mayores, chicos, los mayores que 2. Todos estos son los números que son mayores que 2. ¿Sí? Mayores que 2. Entonces, esta función, si acá dice de 2 a infinito, y entendemos que esto quiere decir mayores que 2, vamos a poner que la función g debe ser mayor que 2. Bueno, acá como dice cerrado, obviamente es mayor o igual que 2. ¿Se entiende? Mayor o igual que 2. ¿Se entiende entonces? Va desde 2 a infinito. De 2 a infinito quiere decir todos los números que son mayores que 2. Entonces yo voy a analizar en la función g cuáles son todos. Voy a analizar para g, este g, para qué valor, ¿sí?, de g la función es mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? 2 a infinito quiere decir mayores que 2. Entonces g mayor o igual que 2. ¿Sí? Bueno. Voy a borrar esto, ya no necesito esto. Bien, busquemos la función g. Tienen que aprender esto, a interpretar esto. Si dice 2 infinito, o sea, quiere decir los mayores que 2. Bueno, g, la función que está en el paréntesis, tiene que ser mayor o igual. Igual porque tiene el corchete, ¿sí? ¿Cuánto vale g? ¿Cuál es g? ¿Cuál es la función g? Es la función valor absoluto. Bueno, pongo acá valor absoluto, reemplazo. Mayor que 2. Y resuelvo esa inecuación. El paso 2, entonces, esto que yo estoy haciendo acá es para poder determinar el dominio, ¿sí? El paso 2 es para poder determinar el dominio. Siempre el paso 2 es armar, ¿sí? El paso 2 es armar una inecuación, ¿sí? Así que pueden anotar si quiere acá, armo la inecuación. ¿Pero para qué armo esa inecuación? Para determinar el dominio. Ustedes pueden anotar acá, a medida que van haciendo los pasos, ¿sí?, qué es lo que van a hacer para que ustedes mismos se guíen también, ¿sí? Entonces armamos esta inecuación y vamos a resolver esto. Se resuelve esto. Esto es una inecuación que ya es de conocimiento, ya sabemos, es la propiedad del mayor, ¿sí? Por la propiedad del mayor esto va a quedar, x va a estar comprendido entre menos 2, ya sabemos esto, no hace falta explicar porque ya lo sabemos, son los x que son menores, x menor o igual que menos 2, o x mayor o igual que 2. Podemos representar gráficamente en la recta de los números reales, ¿sí? Viene a ser desde menos 2 mayores, ¿sí?, y los menores, o sea, los que están a la derecha de 2 mayores que 2 y los que están a la izquierda de menos 2, serían todos estos valores. Listo, y ahí tengo entonces, acá tengo representado el conjunto de solución de esta inecuación. Bueno, esto que acabo de sacar acá, la solución de esta inecuación es nada más ni nada menos que lo que estaba buscando, el dominio de la función f compuesta g. Esto que hemos sacado acá, ¿sí?, que vamos a decir que es dominio, ¿sí?, ¿cómo el dominio acá? De f. ¿Cómo? Se llama g la función. Se llama g. Va a ir desde menos infinito, ¿sí?, desde menos infinito. Obviamente que esto es ¿sí?, acá esto es una unión, ¿sí?, no es intersección, es una unión. Entonces viene desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí?, cerrado, y desde 2 hasta infinito. Bien, entonces hemos obtenido el dominio de la función f compuesta g. Acá está mal expresado. Esto se expresa con esta notación. Estoy sacando el dominio de f compuesta g. Bueno, se pone f compuesta g, ¿sí? Así se escribe, así, esa es la notación, la manera de escribir. El dominio de f compuesta g va desde menos infinito hasta menos 2 cerrado,
y unido desde 2 cerrado hasta infinito, ¿sí? Ese es el dominio de la función f compuesta g. Siempre tengo que hacer, recuerden, tengo que resolver esta inecuación. El resultado de resolver, ¿no?, el conjunto de solución de esa inecuación va a ser el dominio de la función que yo estoy analizando, ¿sí?, que yo estoy sacando, ¿sí?, que me pide. Bien. Y así entonces como queda el dominio. Bueno, una vez que hemos determinado el dominio de la función f compuesta g, el tercer paso va a ser ahora armar, componer, definir la función f compuesta g, ¿sí? Entonces el paso 1 es veo si existe. Si existe, hago el paso 2 que es determinar el dominio de la función. Para determinar el dominio tengo que armar esta inecuación que ya hemos explicado cómo se hacía, ¿sí? Ya vamos a hacer un segundo ejemplo. Y el tercer paso es componer la función, armar la función, definir la función, ¿sí? Eso ya es lo más fácil. Digamos que la parte compleja, si se quiere decir así, de este ejercicio es el paso 2. Creo que es la parte un poquito más compleja. No es que es complicado, sino que puede tener quizás más desarrollo en la resolución de la inecuación. Bueno, vamos a resolver esto. Vamos a sacar entonces, vamos a componer la función, ¿sí? Entonces el tercer paso es defino, hallo, ¿sí?, f compuesta g, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Muy simple. F compuesta g, vamos a expresar así, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que reemplazar en la función f, ¿dónde está f? Acá. Ahí, en la función f, ahí donde tengo la letra x, van a reemplazar, en vez de reemplazar, a ver, cuando ustedes le pedían el valor numérico de 1, ¿qué hacían ustedes? ¿No? Pongamos 5. Cuando yo pedía el valor numérico de 5, ¿no?, les pedían el valor numérico de 5, F5, ¿qué quería decir eso? Que tengo que reemplazar donde tengo x, sustituyo por 5, ¿o no? Venía, reemplazaba, resolvían esto, y ahí obtenían el valor numérico. Bueno, esto sería más o menos igual. En la función f, en vez de reemplazar un número, lo que tengo que reemplazar en la x es una función. En la función f reemplazo la función g, no un número como en este caso, sino reemplazo una función. ¿Qué función? En este caso la función g. Entonces en la función f, ahí en la x, voy a reemplazar, ahí donde dice x, voy a sustituir, voy a reemplazar g de x. ¿Quién es g de x? Todo. ¿Quién es g de x? Ese valor absoluto. Entonces va a quedar raíz. Ahí donde dice x no pongo x. ¿Qué pongo? Lo que estamos diciendo. Pongo g de x. ¿Quién es g de x? Valor absoluto. ¿Entienden? Estamos reemplazando en la x una función. En este caso g de x. Se reemplaza esa función. Esa función que aparece acá en el paréntesis se reemplaza en la función que está afuera del paréntesis. Acá vamos a poner una flechita para que recuerden, ¿no?, que esto se reemplaza acá. Esta función se reemplaza acá. Bien, menos. Ahí está. ¿Lo ven? En vez de reemplazar entonces un valor numérico, lo que uno reemplaza es una función. Esa es la función f compuesta g. Esto es definir la función, ¿sí? Armar la función, determinar la función f compuesta g. Pero yo para llegar a esto, para poder definir, sí o sí tengo que hacer los 2 pasos anteriores. Es decir, el paso 1, ver si existe la función compuesta, ¿sí?, haciendo el dominio de f intersectado con el rango de g, y después tengo que hacer el paso 2, que es determinar el dominio de esa función, ¿sí? Y el paso 3, que ahora sí, defino la función. ¿Sí? Defino después de haber hecho el paso 1 y el paso 2. En ese orden, en esa secuencia tienen que hacer este tipo de ejercicio. Siempre que pida f compuesta g, van a hacer eso, ¿sí? Veo si existe, determino dominio y después compongo, después armo la función. ¿Está bien? No quiero que cuando reemplacen la función acá, pongan como está. Si ustedes ven que queda para simplificar algo, no simplifican, no resuelvan nada. Lo expresan como queda ahí, ¿sí? Como lo ven, ¿sí? No tienen que simplificar y no simplifiquen nada. Esta es la función f compuesta g.
Bien, supongamos que el enunciado me hubiera pedido que yo calcule algún valor numérico, ¿sí? Supongamos que me hubiera pedido que yo calcule, supongamos que me hubiera pedido en uno de los apartados, ¿sí? Que me pida que calcule f, ¿dónde está el dominio de la función? Ya lo he borrado, bueno, vamos a poner acá. El dominio de f compuesta g va, habíamos dicho que iba desde menos infinito hasta menos 2 y unido desde 2 a infinito. Supongamos que me hubiera pedido que yo busque, ¿sí? Que calcule f compuesta g de 0. ¿Sí? Y ahí va a decir, en el enunciado va a decir si existe. Siempre van a ver que va a decir si existe. ¿Por qué dice si existe? Porque puede no existir. ¿Sí? Bueno, y esto es lo mismo que habíamos visto anteriormente con las funciones que habíamos estudiado antes. Si yo quiero saber si un valor numérico existe, si yo quiero calcular f, un valor, ¿sí? El valor numérico para un número, ¿sí? Para un valor de x, lo único que tengo que hacer es mirar el dominio. Tengo que ver si ese número pertenece al dominio. Si pertenece, va a existir. Por eso el enunciado va a decir, si existe, calcule tal cosa. Si no existe, no voy a calcular, ¿sí? Entonces me tengo que preguntar, el 0, porque acá me dice f compuesta de g, ¿sí? De 0, particularizado para 0. 0, ¿pertenece al dominio? ¿Está el 0 en este intervalo? Esto va de menos infinito a menos 2. Se corta el menos 2 y inicia nuevamente 2 a 0. No está, el 0 no está, ¿sí? Yo había representado recién esto, ya lo he borrado, pero esto era así, ¿verdad? Y el 0 anda acá, el 0 no está contenido en este intervalo, no pertenece, ¿sí? Vamos a poner acá, usted tiene que justificar acá, porque ahí le va a decir el enunciado que calcule si es que existe. Ustedes van a decir, 0 no pertenece al dominio de f compuesta g. Así, 0 no pertenece al dominio de f compuesta g. Y por lo tanto, no existe, eso que me está pidiendo, o sea, no existe f compuesta particularizado para 0. ¿Sí? No existe. ¿Estamos? F compuesta de g para 0 no existe porque 0 no pertenece al dominio. ¿Estamos de acuerdo? Así van a justificar. Ahora, si me hubiera pedido, o sea, siempre tengo que mirar si ese número está en el dominio. Lógicamente que cuando me pida esto, yo ya hice los 3 pasos anteriores, ya me fijé si existe la función, ya determiné la función, ya determiné su dominio, ya hice los 3 pasos anteriores. ¿Sí? Bueno, supongamos que me pida, tomando la misma función, todo igual, todo lo mismo, supongamos que para este caso, para esta función, me hubiese pedido que determine si es que existe, siempre va a decir el enunciado si es que existe, para este valor numérico. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, como decía yo antes, tengo que mirar si ese valor está contenido, si está en este intervalo. Acá arranca de menos infinito a menos 2, acá de menos 2 a 2 no hay nada, y desde 2 en adelante, bueno, sería, ya lo he borrado, pero vuelvo a dibujar de nuevo. Este sería, digamos, la representación gráfica del dominio, ¿sí? Y fíjense en que este arranca, acá este valor, ¿dónde entra? ¿En qué rama está? Acá no está. Está acá, porque acá va 2, 3, ¿sí? Acá lo contiene. Acá está ese valor. Entonces ahí se lo toma. Ese número sí pertenece a sí está en este intervalo. Conclusión, como pertenece, sí lo puedo calcular, ¿sí? Si puedo calcular fg, pongamos acá. Pertenece al dominio de f compuesta g, ¿sí? Así justifica. Si no pertenece, ponen que no pertenece. Si pertenece, ponen que pertenece. Cuando no pertenece, así esa es la notación que utiliza. Entonces T4 positivo, sí pertenece. Y bueno, y si existe, existe, lo calculo si quieren poner, por lo tanto existe, ¿sí? Voy a borrar esto.
existe, ¿sí? Entonces, como pertenece, existe. Y lo calculo. ¿Cómo calculo? Es bien fácil. Voy a borrar esto, chicos. Borro esto. Lo calculo. Quiere decir que en la función donde tengo x, voy a reemplazar por el valor que me está pidiendo. Pongo todo lo mismo. Donde tengo x, sustituyo por, en este caso, esperen, ahí está, con la raíz, ¿sí? Sustituyo. El numerito este lo vamos a reemplazar en la x. Y lógicamente resuelvo la cuentita. El valor absoluto, lo que hace el número, lo hace positivo. ¿Sí? El número lo hace positivo. Es un 4 positivo esto. Y bueno, si es positivo, sigue siendo positivo. El valor absoluto lo que hace, convierte a los números en positivos. Valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de 3 positivo es 3 positivo. O sea, lo convierte el número en positivo. Y si el número es positivo, sigue siendo positivo. ¿Sí? Entonces, cuando resuelvo el valor absoluto, el número queda positivo. Acá elevo, ¿sí? Esto me va a dar 16. ¿Sí? Elevo, bueno, hacen las cuentas, ¿sí? Acá te queda 12, ¿sí? Bueno, la cuestión que esto va a quedar resuelto, restamos esto es 12, lo puedo expresar así nomás, no hace falta que lo resuelva, raíz cuadrada de 12. No hace falta resolverlo, dejan así nomás. ¿Sí? Bueno, listo. Eso es. Entonces siempre van a ver si ese número pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Si pertenece, lo van a calcular y si no pertenece, no. Van a poner que no existe, que no pertenece al dominio, por lo tanto, no existe eso que le están pidiendo. No existe el valor numérico para ese valor, para ese número. ¿Sí? Bueno, así se hace un ejercicio, digamos, completo de lo que sería de función compuesta.